Muy buenos días. Vamos a empezar con otra de las conversaciones que tenemos en el marco del CIGE, ahora, Certificado Internacional de Gerencia de Empresas que desarrollamos Gorrat Group en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil, Ecuador. Y hoy, que es 1 de mayo, eh, pues hemos abierto aquí la llamada para que tengamos la conversación de siempre y toca que o yo voy a entrevistar a Gustavo o Gustavo me va a entrevistar a mí, pero somos nosotros dos solos. Así que bueno, me estabas diciendo, Gustavo, que la semana pasada había hecho tú una pregunta y te contestamos Sí, otra. sí. Te contestamos Bueno, otra pregunta. feliz Día a los Trabajadores. Y Sí, gracias por igual. este espacio, Matías, especialmente el día de hoy. Eh, sí, me quedé reflexionando. La semana pasada yo planteé esta pregunta, ¿no? Y que no es la primera vez que ha sido conversado respecto de la restricción gerencial, la tensión gerencial en cuanto a la Claro. última restricción, como decía él. Y me parece que yo lo planteé mal, porque a mí me pareció muy lógico toda la explicación que dieron, que diste vos junto con Javier, de decir, bueno, a ver, en la medida en que uno va implementando procesos simples, robustos y eficientes, la atención gerencial deja de ser la restricción y empieza a tener tiempo excedente. Entonces después dije, ok, pero eso es cuando eso ya se implementó. Entonces, y me quedé a su vez pensando en esto que planteaba Jorge. Y cuando no se implementa, cuando esos Bueno, sistemas simples, robustos y eficientes no son implementados, ¿no será que ahí la atención gerencial pasa a ser el problema, lo que hay el cuello de que... botella. Sí, Sí, claro que sí. sí, dudé en Bienvenido, decir... Sí. Andrés. Andrés, Hola Andrés, buen día. Hola Andrés. Gustavo, ¿qué tal Matías? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Debe estar sorprendido, Andrés, que un 1 de mayo vamos a trabajar igual. Eh, Sí, no, no importa, es no que, importa, es que pero esto no es aquí estamos. trabajo, esto es diversión. Ujú. Sí. La- la- el jueves pasado, Gustavo, pues, hizo alguna pregunta acerca de cuándo la restricción gerencial sigue siendo restricción. Entonces, lo que le contestamos, pues, poco menos que a coro, leyendo el catecismo de Toc. Javier, yo, no sé si alguien más, Jorge, eh, dice, mira, aquí toda la teoría es que si uno implementa teoría de restricciones, tiene dos niveles, ¿cierto? Aquí me voy a referir también a eh, investigadores, estudiosos de desarrollo organizacional que no necesariamente saben de teoría de restricción ni de sistema de pensamiento sistémico, incluso algunos de ser antisistémicos en su pensamiento cuando ya se trata de implementar cosas, sino que han hecho su investigación. Algairis, por ejemplo. Voy a tener que repasar esa literatura. Pero hablan del aprendizaje primer orden y segundo orden. Y entonces tú tienes ahí que cuando tú dices vamos a implementar TOC, puedes entender que vamos a implementar tambor amortiguador cuerda, y entonces tú implementas eso, mejoran las cosas en producción. Implementaste TOC, sí es cierto, pero ¿qué significa implementar teoría de restricciones en cu- en nuestro concepto cuando vamos a hacer una implementación en una empresa? En mi opinión, no, o sea, es obvio, no voy a desconocer que si tú pones tambor amortiguador cuerda y empiezan a entregar a tiempo y eso ha mejorado, has implementado teoría de restricciones en producción, pero no en la empresa. Entonces, si tú quieres implementar teoría de restricciones en la empresa, y vamos a ir a lo muy simple, sin entrar en mucha filosofía adicional. Apliquemos los 5 pasos de la mejora continua según Eli, el doctor Gorrat.
primer paso, identificar la restricción de la empresa. Y entonces, si ahora lo piensas un poquito más profundo y te das cuenta que la restricción última de la empresa es la atención gerencial, porque de esa no puedes conseguir más si te falta. Tú dices, pero ¿por qué no? Porque contrata a otro gerente en paralelo y destruyen la poca que tenía. Por la, por Claro, la el tiempo es finito. Claro, el tiempo es finito, pero tú dices, bueno, pero pongamos dos gerentes y entonces entre los dos ahora tienen el doble de tiempo. Si no, tiene el doble de problema. Pues se van a discutir todas las decisiones. No, no puedes aumentar la capacidad gerencial. O sea, la restricción gerencial, o sea, la restricción es la atención gerencial. Entonces, pues yo voy a partir de esa premisa, la atención gerencial, la restricción. Entonces, ahora decida cómo explotarla. Entonces, en, cuando yo estaba aprendiendo la, de la solución para distribución, a la que te dice tiene los dos problemas de sobrestock y tiene quiebres de stock. Entonces, eh, me ll- Excesos de inventario. Ujú. claro, me llamó la atención siempre que en ese material de autoaprendizaje está hecho en Flash, que es el Self-Learning Program. Decía, vamos a identificar la restricción. La restricción son los clientes que entran a comprar. Yo hoy día no estoy de acuerdo con eso, por si acaso, porque llegan clientes, bueno, da lo mismo. ¿Por qué yo elegiría otra restricción? Porque si yo elijo otras restricciones, las acciones tienen la misma dirección, pero otro sentido. Pero la cuestión es que decía, los clientes que llegan a comprar. Entonces, segundo paso, decir cómo explotar la restricción. Y entonces ahí decía, y yo voy a usar ese mismo recurso acá con la atención gerencial. Ahí decía, lo contrario de explotar es desperdiciar. Entonces, ahí yo dije, ok, y se desperdicia cuando tú tienes al gerente, o sea, al gerente, no, perdón, al cliente, llega el cliente y quiere comprar y tú no le puedes vender porque no tiene el producto. Ahí ya está, le estoy dando una pista de que esa no era la restricción, ¿cierto? Pues no sobra capacidad ahí. El problema era otra cosa, porque en primer lugar no tenía producto. Pero no me voy a desviar por ahí, porque la conversación acerca de la atención gerencial. Entonces, lo contrario de explotar es desperdiciar. Entonces, ¿cómo hacemos para no desperdiciar la poca atención gerencial que teníamos disponible? Y esto tiene sentido solo si uno efectivamente tiene el tiempo de gerente totalmente ocupado y que le empiezan a quedar pendientes para el día siguiente todos los días, al punto de que las cosas pendientes, suponiendo que son importantes, pues si va quedando pendiente y no las hace y no pasa absolutamente nada, en primer lugar no tenía que poner las cosas en la lista, ¿cierto? Que no eran relevantes, pues. ¿Y cuántas veces uno no pone cosas en una lista que se le olvida y no pasó nada, weón? Muchas veces. Entonces, eso ya es desperdiciar, desperdiciar la capacidad que uno tiene de atención en cosas que no eran importantes en primer lugar. Pero si está en la situación en que el gerente va poniendo cosas en su lista, las va haciendo y no le falta tiempo, entonces, pues, no está todavía en esa situación de que es la restricción de la empresa, pero uno se puede adelantar a eso. Es decir, bueno, y es que a lo mejor usted es poco inquieto, entonces hay que moverse para ver cómo progresa más el sistema, porque no me va a decir que la empresa así como está, ya está desarrollada a su máxima capacidad, su máximo potencial. Se puede seguir desarrollando.
Entonces, seguir desarrollándola van a ser más iniciativas, van a ser más tiempo necesario de gerente. Porque esa es la otra pregunta también. Yo muchas veces hago estas preguntas. Digo, ¿los resultados de las empresas tienen relación con las decisiones de los gerentes o no? Si me dicen que no, entonces uno dice, entonces Indiscutiblemente, para mí sí. o sea, es que tiene que tener, pues, Andrés, porque si no tienen relación con las decisiones, entonces mejor quédese en su casa durmiendo, pues. La empresa va a funcionar sola. O sea, las decisiones determinan los resultados. Esa es una de las premisas básicas con las que trabajamos. Entonces, si yo voy a pensar en adelantarme a los hechos y no permitir que se me provoque el cuello de botella, porque yo estoy metiendo más trabajo para el gerente de lo que el gerente es capaz de abarcar. Entonces, o mirado de otra manera, si yo le libero mucho tiempo al gerente, entonces puedo acelerar más iniciativa, porque finalmente son los gerentes a los que les puede faltar tiempo, pues si las iniciativas son rentables, van a justificar una inversión, un gasto adicional, por lo tanto uno puede ampliar los equipos, puede invertir en activos. Y eso es una muy buena prueba ácida de si la iniciativa es o no interesante, pues si no pinta muy bien, entonces mejor ni siquiera la inicie, pues. Pero entonces si las iniciativas son rentables y muchas de las iniciativas estamos pensando que uno con teoría de restricciones se le están ocurriendo ideas en el mercado como ir resolviendo más problemas y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para no desperdiciar el tiempo de los gerentes? Y ahí es donde surge esta super idea. Yo no creo que Eli lo haya pensado y explicado de esta manera, al menos nunca lo escuché así, pero lo dijo en una sola frase cuando puso ese supuesto de suficiencia en los árboles de estrategia y táctica, de todos los árboles de Gorrat Group, que hay 5 publicados, uno de ellos corregido por mí en privado, pero yo eso no lo publico porque ya me dijeron que cómo iba a ser yo que le iba a corregir a él y algo. Bueno, pero en fin. Y en esos, en la entidad número uno, cajita número uno, paso número uno, como uno le quiera llamar a eso. La estrategia número uno, donde dice que la estrategia es, la empresa está en un estado de Siempre próspera. siempre próspera. Eso. Entonces, que la táctica es construir una ventaja competitiva decisiva el mercado lo suficientemente grande y las capacidades para capitalizar en ella sin agotar los recursos de la compañía, entre ellos el tiempo gerencial, y sin correr riesgos reales. Esa es la táctica. Entonces, no dice qué brillante idea, bueno, veamos los detalles. Entonces, el supuesto de suficiencia es, decía otro de nuestros colegas ahí en Colombia, es el supuesto de suficiencia es como el consejo de la abuela. O sea, si no se le olvide llevar el abrigo que se va a resfriar. Aquí ya está la abuela El molestando. Bueno, sereno. claro, se está molestando y que ese no se le olvide. Entonces, el supuesto de suficiencia ahí es como la atención gerencial es la restricción, esa es la afirmación. O sea, damos esa premisa por válida. Entonces, todos los procesos deben ser, todos los procedimientos de la empresa deben estar guiados por procesos que sean simples, que sean efectivos y que sean robustos. Entonces, simple significa que no hay que hacer un doctorado para aprender cómo se hace eso. Efectivo significa que cuando usted ejecuta el procedimiento, entonces se logra el resultado. Y robusto significa que
procedimiento no tiene que cambiar sustancialmente con todos los cambios de las variables ambientales. ¿Y qué logramos con eso? Logramos que la empresa empiece a entrar en un modo automático, con el consiguiente peligro de la inercia, pues. Pero precisamente por eso también, por otro lado, Eri nos decía cuáles son los 5 motores de la desarmonía o de la discordia, como le dice Javier, ¿no? Y uno de ellos es la inercia, o sea, no estar replanteándose y revisando cuáles son esos procedimientos cuando de pronto hay alguna alerta. Alguien, o sea, hace algo y eso es una luz roja para ir a revisar el procedimiento porque se lo saltó. Entonces se lo saltó por alguna buena razón y modificamos el procedimiento o se lo saltó por desobediente y modificamos al que lo hizo. Lo podemos modificar reeducándolo o cambiándole el nombre al cargo. Pero cuando tú tienes eso, tienes y muchas empresas grandes han construido así, tienen los manuales de procedimiento, dice, oiga, jefe, eso está en el procedimiento, no me molesta. Y tienen razón. Y entonces, no desperdicias el tiempo de los gerentes en tareas que son automatizables. Y por eso es, y ahí uno puede enganchar en otra conversación larga acerca de la digitalización y automatización, todo, pero de ahí viene que mucha tecnología pues traer muchísimos beneficios, removiendo también limitaciones, no solamente de tiempo de gerente, sino que de tiempo de seres humanos que están ejecutando. Entonces, esta respuesta así más o menos larga, espero que sea un poquito más clara respecto, o nuevamente volví a contestar lo mismo y todavía no contesto tu pregunta, Gustavo. No, no, entiendo que sí. Hola Jorge. Un ¿Qué tal, Jorge? poco, mi inquietud justamente tenía que ver con la atención gerencial, no una vez que se implementaron procesos simples, robustos y eficientes, sino que me quedé pensando en la conversación, un poco le cuento a Jorge, me quedé con la sensación de que la atención gerencial pasaba a ser lo que había que administrar. Dudé si era cuello de botella o restricción en ese momento, antes de que se implementen las soluciones de TOC, ¿no? Porque No, si es hay que un antes montón de sí, empresas, yo creo que antes claro, sí, po. Antes sí, pero eso es precisamente la implementación de teoría de restricción. claro. Identifique la restricción del sistema y entonces nosotros, o sea, la empresa no va a hacer eso en primer lugar. Somos nosotros desde fuera que hacemos eso. Entonces tampoco se lo hacemos ver así explícitamente al principio. Después le explicamos, meses después, un año después. Pero al principio le hacemos una exposición de cuál es nuestro plan, que está guiado precisamente por esta idea. Y me acordé, creo que capté bien tu idea, Jorge, de la semana pasada. Este, si no me corriges, pero recuerdo haber trabajado con un par de empresas donde ellos tenían un mandato que era que había que aprovechar todas las oportunidades y estaban continuamente desenfocándose, abriendo y abriendo y abriendo O sea puertitas. que la junta directiva les tenía puesto un mandato a la gerencia y que ustedes tienen que aprovechar todas las oportunidades. Sí, empresa Ya, familiar, ¿no? no. Venía de los Brillante. abuelos y de generación en generación, era aprovechar todas las oportunidades. Y entonces tenía una empresa alimenticia que porque tenía tiempo ocioso en la gente que hacía exportación de alimentos, empezó a importar cerámicos y porcelanatos. Y, bueno, ¿por qué? Porque la gente tenía tiempo ocioso y como tenía tiempo ocioso había que aprovechar las oportunidades y ahí se metieron.
con El un desenfoque Goldratt hermoso. tenía una forma de plantear eso aproximadamente de lo que estás diciendo. Aproximadamente digo porque pues lo usaba para múltiples otras cosas, que decía que una de las lógicas era, sobre todo las generaciones anteriores a las nuestras, las habían creado con la cultura de que un centavo más 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 un centavo eran 10 centavos. Y en ese sentido era el control del mundo del costo y el control de lo que estás diciendo de cada vez me gano un centavo más o un centavo más. Pero él decía, pero aún así, eso que les dije es menor que 10 centavos. ¿Sí? O sea, ¿dónde está la palanca para que no sean 10 centavos, sino sean muchos más? No, no centavos, dólares, miles de dólares, millones de dólares. Entonces, lo de la restricción gerencial, Es la digamos que atención. la atención gerencial, en principio está dirigida al equipo directivo, que son los que toman las decisiones estratégicas del negocio, ¿sí? Si uno lo baja a niveles inferiores, también tienen restricción porque la demanda por el tiempo que uno tiene disponible siempre es mayor que lo que uno es capaz de hacer. Me queda la duda a nivel de los operadores de máquinas y demás, porque ellos es para hacer que la máquina funcione Y mejor. cuando tú puedes dividir el trabajo, puede aumentar el ancho de banda, pues. Sí, entonces el tema es, claramente con lo que identificaste es eh, la, el desperdicio de la atención gerencial tiene que ver con hacer demasiadas cosas, ¿sí? eh, y demasiadas cosas que en su mayoría no están muy claras cómo le aportan a la meta de la organización, al objetivo de alto nivel. ¿M? Un ejemplo que yo siempre les pongo a los gerentes es el comité del Copaso, que es el tema de los trabajadores y no sé qué, y la seguridad social y tal. Sí, yo con esto no estoy diciendo que esos aspectos no sean importantes, lo que estoy diciendo es que el gerente no tiene por qué estar sentado ahí. Esas reuniones son reuniones de 1 hora, hora y media, 2 horas. Deje algún delegado que asista a eso y si hay algún aspecto relevante, se lo van a llevar al gerente, ¿ya? Entonces, pero Oye, una pregunta te puedo aún interrumpir un más, segundo porque es que estamos por terminar, pero lo que esa es la parte que ya creo yo que la aclaré, la parte que ok, dice Gustavo, que tú nos puedes ahí contribuir es tener una junta directiva que te da como mandato al equipo gerencial, usted tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le crucen por delante. claro, y además de eso, en esa misma dirección, debo decir que son la mayoría de las juntas que yo conozco, juntas directivas. No sé, yo, Quieren agarrarse y como son externos a la es como, compañía como en general, diversificando además, ¿no? ¿sí? No. Entonces no, metámonos en exportaciones, no, metámonos en vender cerámica, no, metámonos. Y si bien esas ideas son válidas, ¿sí? Porque uno no puede decir que no tengan mérito, la pregunta de fondo es un poco más aterrizada a lo mundano, es con lo que usted tiene hoy, recursos que tiene hoy, ¿qué más puede hacer? Que está muy cerquita de eso. Si me sobra capacidad en este recurso, ¿por qué no le saco provecho? Que es natural pensarlo. El problema proviene de que el estar involucrado en tantas iniciativas a la vez te va a desenfocar, o sea, vas a volver a ese cotidiano de la bola de nieve echada a rodar cuesta abajo y O sea, no vas a tener el va a tiempo. desincronizar. Claro, no vas a tener el tiempo para estar pensando en las iniciativas que verdaderamente son las que apalancan radicalmente los recursos que hoy tienen, porque esa es la palanca. Con lo que hoy tengo, ¿cómo me apalanco para producir significativamente más? ¿Sí? Porque hay iniciativas de exportaciones que producen unos resultados paupérrimos, ¿sí?
Hay otras iniciativas, al contrario, yo he visto que parecen no ser tan interesantes, pero tienen unos resultados que uno dice, wow, ¿sí? Pero ahí está como la sensibilidad de la gerencia en poder identificar cuáles de esas iniciativas múltiples que hay es la primera, en el sentido del resultado, ¿sí? Luego la segunda, y mantenerse enfocado en una sola O sea, tú, iniciativa, porque eh, el resto, eh, a mí me surge por estos días una cuestionamiento que les quiero compartir es, la gente dice, no, es que ahora ChatGPT nos reduce el tiempo a una quinta parte de lo que yo tenía que hacer, ¿sí? en algunas Y yo cosas, digo, ah, en algunas cosas. en algunas cosas, en lo que es poderoso y así. Y yo digo, ok, y la pregunta entonces viene siendo, ¿y el tiempo que va a liberar, para qué lo quiere? Oye, yo te contesto inmediatamente a eso. ¿Eh? Pero, Quiero, lo quiero, ¿ah? yo lo quiero. Yo no quiero estar ocupado si puedo tenerlo libre. Lo puedo usar en muchas otras cosas. Puedo incluso salir a caminar, leer, nada lo mismo. Lo Sí, quiero. pero lo que yo he visto es que la mayoría de la gente, sí, claro, libera el tiempo evidentemente, porque pues ese es, no sé, 10.000 trillones más rápido que nuestro cerebro, ¿sí? Eh, Pero no pero siempre quieren en correcto. su mayoría el tiempo, eh, por ejemplo, por ejemplo, para andar chateando y mirando el celular y eso es lo que les gusta, bueno, pero eso a nivel de la organización es donde yo no encuentro todavía esa alineación, ¿sí? Y No, el pero mundo va para allá, o sea, uno yo no puede decirle, muchas veces ya he dicho esto, Jorge, mientras más tiempo le sobra a la gente, celébrelo, porque eso significa que están siendo más productivos. O sea, otra cosa es discutir acerca de si ChatGPT es confiable o no. Yo creo que sí, depende del tema. Yo no uso ya ChatGPT, ya no lo uso hace mucho tiempo. Estoy usando Grok, yo estoy usando Claude. Y sí, Yo utilizo uno muy interesante, Matías, que se llama Perplexity. Me también, gusta mucho porque envía los links de donde saca la sí, información. sí, Eso me gusta mucho. también lo usé Perplexity, pero me que cuando se trata de, pues yo hago mucha programación en Python y, y entonces me pongo yo a pensar cómo voy a hacer esto, digo, ¿y para qué me pongo a pensar yo en esto? Y voy y le escribo a Claude, y dice, escríbeme el código que haga tal cosa y te tiro un párrafo así grande, complejo. Y espero unos segundos y, me sale todo. Copiar, pegar, pruebo y de repente no me funciona algo. Y le digo, mira, tengo este error. Dice, ah, es que no me habías dicho tal cosa. Y me lo cambia. Y en 3 iteraciones estoy con el código hecho. Pero si se trata de preguntas más complejas, yo no le creo nada a la inteligencia artificial. sí. Entonces, digamos, yo soy de la generación del papel, ¿sí? Y ahí tengo mi sesgo Ahí grande en el tenés, bueno, sentido, ahí tenés yo me declaro no tu usuario de la restricción. inteligencia artificial Ah, hoy, no porque se no sea frena. interesante, sino porque eh, a mí el papel me gusta, ¿sí? Antes de ayer, en un foro que me invitaron Alejandro Fernández, el amigo nuestro, para promocionar un curso de los procesos de pensamiento que diera un testimonio de que para qué había servido. Entonces yo y estaban hablando pues de las apps y no sé qué. No, yo soy de papel. A mí me gusta escribir así me demore más, pero yo estoy muy alineado con algo que decía Goldberg, que decía, uno tiene que conectar la mente con la boca, con el lápiz, ¿sí? Que ese era como el proceso en aquel entonces de fiscalización, si se quiere, del pensamiento, porque, ya lo tengo listo, lo tengo en la punta de la lengua, no, escríbalo, sean un chat, o sea, porque al escribirlo hay un proceso cognitivo distinto del solo pensar. Entonces, yo no soy ni un viejito retrógrado, espero que no,
Sí, ni, y hasta ahora estoy aprendiendo los Nadie te lo alcances ha ni de siquiera eso, insinuado. ¿no? Y entonces, además, yo estoy retirado. O Bueno, sea, Jorge, que es de la empresa de la que estabas ahora. Ah, bueno, esa sí me interesa porque me interesa escudriñar más ahí. Del resto, pues son pocos los. Pero yo bueno, diría que sí, en perdón. términos de lo que Gustavo está preguntándonos, eh, la diferencia abismal, Gustavo, entre lo que se puede hacer estando enfocado en esa o esas dos iniciativas que son las más promisorias para el equipo gerencial principalmente, en un principio pues porque es que ese es el barco, ese es el rumbo que el barco se le fija, pero hoy el rumbo parece estar haciendo así, o sea, ¿para dónde cogemos? ¿Sí? Dice, elija entre rumbo 270 y 90, pero no se aparte de ese. ¿Sí? Y entonces, Un zigzag. eh, el brinco en no solo en lo que dice Matías, en la productividad del equipo directivo, que es de quien más hay que cuidar la productividad en el sentido de que eso es, su misión es proteger el futuro, imagínate. O sea, están hablando de el throughput del futuro. No, no, es que estamos vendiendo chocolates. Ya hoy, bueno, y eso podemos seguirlo escalando. No, ya en nuestro mercado natural vendemos el 50-60%. Ya llegó el momento de comenzar a pensar de pronto exportaciones para afuera, qué Bueno, sé yo. mira, como nos está quedando muy poco tiempo, entonces yo como para redondear te voy a aportar una cita de Steve Jobs, que la han de conocer todos, ¿no? Han escuchado que cuando dijo Steve Jobs, estoy tan orgulloso de todos los proyectos que no realicé como orgulloso estoy de los proyectos que sí realicé. O sea, el poder de... tengo un video por ahí que lo tengo titulado Focus de Steve Jobs y lo veo El cada gran tanto poder tiempo. de decir que no. Sí, Creo que uno entre exactamente. más tiempo pasa, más nos Eso es, dice. eso es, eso es. No, Decir y que a veces no no es es decir muy que no, importante. sino no yo. ¿Sí? Ahora, Ese- la junta directiva le está exigiendo esto, entonces hay gerente general, se lo transmite y gerente general se lo tiene que transmitir a toda la plana gerencial. Entonces, el gerente general, si sabe de TOC, pues tendrá que explicarle a la junta directiva por qué va a hacer una cosa distinta a eso que le están pidiendo, o se busca otra empresa, po. Pero la implementación de teoría de restricciones se reduce nuevamente a la palabra que eligió Eli, focus, enfoque. Clarísimo. Bueno, Muchas gracias. eh, día 1 de mayo, espero que lo disfruten mucho mis amigos que trabajen y los que no, yo soy de los que no los que están trabajo. retirados. No, si cuando uno está retirado trabaja el doble, pues, pero en lo que quiere. Sí, sí, Yo tal vez estoy retirado hace demasiados años, pues. Estoy trabajando el triple de lo que debería, según ahora, algunas no debería personas. ser retirado, sino eh, pensionado o jubilado, No, bueno, alguna eso vaina de esa, pero no, retirado no, Dios no lo no. permita. No, pero si decía Eli, yo estoy retirado y eso significa que trabajo en lo que quiero. Mm, A eso se refería con retiro. Pues estamos en primero, el próximo jueves 8. Sí, todavía, o sea, si no soy yo, será pues alguien más que pueda ser de moderador, pero no, yo creo que jueves 8 puedo. El otro jueves tal vez no. Y les deseo pues excelente semana y nos veremos el próximo jueves si Dios quiere. Muchas gracias por esta Gracias. conversación. Hermosa Saludos a reunión. todos.
Chao, chao a todos. Chao. Adiós.